Es la primera clase para el primer año de enseñanza media del programa EAR Chile, correspondiente al sector de matemáticas. Vamos a ver la unidad número 1, la cual se denomina operatoria de los números reales. Lo primero de la operatoria de los números reales es saber que estos números están clasificados en cuatro conjuntos importantes, que son los números naturales, los números enteros, los números racionales y también los irracionales. Los primeros son los números naturales. Un número natural, como dice acá la definición, es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de un conjunto. El cero es el número de elementos del conjunto vacío. Esto quiere decir que el cero no está dentro de este conjunto. Reciben ese nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar objetos. Por eso son naturales. Estos números, como bien dice acá, van desde el 1 en adelante y nos sirven para contar cualquier cosa que yo quiera. El segundo conjunto es el conjunto de los números enteros. Acá la definición me dice que los números enteros son una generalización del conjunto de números naturales, que incluye los números enteros negativos, los cuales me resultan de restar a un número natural otro número natural, pero más grande que el primero. Es decir, si yo restara 1 menos 5, el resultado de esa operación va a ser un número negativo. También se agrega acá el cero. Lo otro que me dice es que el hecho de que un número sea entero significa que no tiene parte decimal. Eso es muy importante, que es un número exacto. Entonces los números enteros negativos se pueden aplicar en diversos contextos. Por ejemplo, en la representación de profundidades bajo el nivel del mar, en temperaturas bajo cero o deudas, entre otros. Un buen ejemplo es la medición de las temperaturas cuando vemos el pronóstico del tiempo en la TV. Cuando me aparece una temperatura con un signo menos delante, eso quiere decir que es una temperatura bajo cero, que es más pequeña que cero. Y cuando la temperatura no tiene nada delante, eso quiere decir que es una temperatura positiva o sobre cero. El siguiente conjunto es el conjunto de los números racionales. Se llaman números racionales a todo número que puede representarse como el cociente o cuociente de dos enteros con denominador distinto de cero, una fracción común en el fondo. Recuerden, importante, que una fracción tiene un numerador y un denominador. El numerador es aquel número que me indica cuántas partes yo tengo de un total, por eso que me numera las partes del total, y el denominador me da el nombre de la unidad que yo tengo. También es importante saber que el término racional alude a ración o parte de un todo, por eso generalmente hablamos de fracciones en este caso. Una fracción, por ejemplo, un quinto es una parte del total, de un total que se dividió en este caso en cinco partes iguales. Dentro de los números racionales tenemos dos tipos de números importantes. El primero son los números decimales, en donde tenemos distintos tipos de decimales. Tenemos el decimal finito, perdón, en donde la parte decimal de este número está compuesta por una cantidad limitada o finita o eh, una cantidad que se puede delimitar o contar de decimales. En el fondo es, por ejemplo, si yo tengo 0,025, ese número tiene tres decimales y no tiene ni uno más. O el número 3,24 que tiene dos decimales y no tiene más. O el número 5,2 que tiene un decimal y el otro número 1,34567 que tiene 5 decimales, pero no tiene más de eso. Por eso se dice que es un decimal finito, con una parte determinada de decimales. Luego tenemos los decimales infinitos, donde tenemos dos tipos, los periódicos y los semiperiódicos. Los decimales infinito periódico se llaman de esta forma porque la parte decimal se repite infinitamente. Puede ser un número en específico o puede ser un grupo de números, una cifra en particular. Por ejemplo, el número 3,22222 podemos ver que
La parte decimal, que es el 2 en este caso, se repite infinitas veces. Entonces, esta parte que se repite infinitas veces se le denomina periodo. Y para no escribir infinitamente el 2, yo simplemente lo escribo como 3,2 y al 2 le escribo una raya encima. Lo mismo en el otro caso. Tenemos 3,217, 217, 217. El factor 217 es el que se repite infinitas veces. Entonces, para no anotarlo todo una cantidad infinita de veces, yo simplemente lo voy a anotar como 3,217 y a todo este factor o toda esta cifra le coloco la raya del periodo arriba. Luego tenemos los decimales infinito semiperiódicos. Es donde su parte decimal está compuesta por una parte no periódica y por una parte periódica. Esto quiere decir que solo una parte de él es periódica y la otra sigue siendo un decimal finito, por decirlo de alguna manera. Tenemos el ejemplo del 0,543333. Acá el 3 es el periodo, es el número que se repite infinitamente, pero el 54 es un decimal común y corriente. Por lo tanto, tiene un semiperiodo. Solo una parte de él se repite infinitamente, no toda la parte decimal. Se denotan de la misma forma que el caso anterior. En este caso va a ser 0,543 y al 3 le coloco la raya del periodo. En el ejemplo siguiente, que es el 12,34535353, tenemos esa cifra que se repite, que es 53, y 34 que no se repite. Entonces lo anoto como 12,3453 y al 53 le coloco la raya del factor para indicar que es la parte del semiperiodo de este número. Los otros números importantes que tenemos dentro de los números racionales son las fracciones. También tenemos distintos tipos de fracciones que es importante saber y conocerlas. Tenemos las fracciones propias. Estas son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto son menores que la unidad. Esto quiere decir que es solamente una parte de la unidad. Por ejemplo, 2/6. Esto me está indicando que yo de un total de 6 trozos o de 6 partes estoy tomando solamente 2. Entonces esa parte no alcanza a ser más grande que la unidad. En otras palabras, estrictamente es siempre más pequeña que la unidad. Por lo tanto, se llama fracción propia. Luego tenemos las fracciones aparentes. Estas son aquellas en las que el numerador es igual al denominador, por lo tanto son iguales a la unidad. En el fondo estoy tomando, en este ejemplo, 6 partes de un total de 6. Estoy tomando el total de la unidad o la unidad en sí. Por lo tanto se denomina una fracción aparente. Las otras fracciones son las fracciones impropias. Estas son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto son mayores que la unidad. Es decir, aquí estoy tomando toda la unidad más un trozo o 2 trozos o 3 trozos de otra unidad. Por ejemplo, acá tengo 7/6. Tengo 7 de un total de 6. Suena extraño, pero en el fondo quiere decir que tengo 6 de 6, como en el caso anterior, tengo una unidad completa y tomo otra unidad y le robo 1 de 6. Entonces tengo 6 de 6 más 1 de 6, que eso me da 7 de 6, y eso es más grande que 1, porque es 1 más un trozo de otra unidad. Y luego tenemos las fracciones decimales, que son aquellas en las que el denominador es un múltiplo de 10. Es decir, que puede ser el 10, 100, 1000, etc. O sea, siempre es una unidad seguida de ceros hacia la derecha o hacia la izquierda también puede ser. Luego tenemos